Buenas noches. Dentro de las actividades en colaboración con el Instituto IZCA de Cantabria, estamos recordando que por lo menos 10 años llevamos en estos ciclos, que tienen una gran altura, como se sabe, que pertenece a un instituto tan prestigioso. Hoy tenemos, dentro del ciclo Las mujeres y las niñas en la ciencia, a Jara Martínez, ingeniera de caminos, canales y puertos, doctora en ciencias y tecnologías para la gestión de la costa. Y va a impartir una conferencia sobre gestión de la costa, cambio climático y liderazgo. Su presentadora es Rocío Vilar Cortavitarte, investigadora del Instituto de Física de Cantabria. Pues nada, todo para vosotras. Yo creo que ya está. Bueno, daros la bienvenida a todos y todas que habéis venido a escuchar a Jara. Es un placer para mí presentar a Jara. Hoy estamos al contrario, esta mañana lo hizo ella para mí. Hoy me toca. Y hoy ahora me toca hacerlo a ella, que es una persona, ya veréis, va a dar gusto escucharla porque explica muy bien. Y como ha dicho Mercedes, es ingeniera de caminos, canales y puertos, es doctora además en ciencias y tecnologías para la gestión de la costa y tiene un máster en ingeniería de puertos y costas. Desde el 2008 trabaja en el grupo de ingeniería y gestión de la costa del Instituto Hidráulico, el IH de Cantabria, con el firme propósito de trabajar en la naturaleza y no contra ella. En 2022 fue seleccionada como miembro de la 7ª cohorte de Homeward Bound, una iniciativa internacional que abandera el liderazgo de la mujer con el telón de fondo de la crisis climática. Igual después nos cuenta algo también en su charla. Y Jara además participa habitualmente en proyectos de consultoría y en trabajos de investigación, contribuyendo al conocimiento de las zonas costeras. Y en los últimos 10 años ha dedicado una parte muy importante de su trabajo a la transferencia tecnológica y a la comunicación científica, ayudando en la toma de decisiones en el contexto de gestión de costas y siempre con el fin último de fortalecer los vínculos entre la ciencia, la sociedad y la naturaleza. Pues nada, Jara, te dejamos con tu charla y es un gusto escucharte. Muchísimas gracias, Rocío, por... Bien, sí, ahora sí que se oye mucho más. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Tenía muchas ganas de venir aquí a contaros esto que os voy a contar. Espero que les resulte interesante. Y bueno, la idea que tengo es intentar hablar casi que lo mínimo, porque lo que más me interesa de este encuentro es el coloquio que se puede producir a continuación. Entonces, bueno, como ya me han presentado, ya sabéis que trabajo en el Instituto Hidráulico Ambiental de la Universidad de Cantabria, es este edificio que tenemos aquí, pero es que además desde el año pasado estoy participando en el proyecto Homeward Bound, que como decía Rocío, es un proyecto para formar en liderazgo a mujeres relacionadas con el ámbito STEM, o sea, científico-técnicas, y muy vinculado a los problemas derivados del cambio climático. Entonces, en ese contexto del 11 de febrero, en el que estamos ahora, esta es la semana, ¿no?, de la mujer y la niña en la ciencia, bueno, hay una serie de eventos en los que hemos participado. Hoy en concreto, junto con Rocío, hemos estado presentando una serie de preguntas y respuestas de niños hacia científicas. Y ahí ya hemos hablado muchísimo de mujeres STEM. Entonces ya hoy por la tarde no voy a hablar más de eso. Pero les invito a ver el evento porque la verdad es que las preguntas de los niños eran tremendamente agudas. Es sorprendente cómo son capaces de dar en el clavo a una muy corta edad. Y las respuestas de las científicas que nos acompañaban, Rocío estaba entre ellas, han sido muy interesantes. Entonces sí les invito a ver este evento en la página web de Mujer y Ciencia de 2023 de IH Cantabria. Tampoco vamos a hablar de datos científicos relacionados con el cambio climático. Hay ya muchas charlas. De hecho, aquí hace un par de años vino Íñigo Losada, el director de investigación del instituto en el que yo trabajo, a dar una charla para explicar todos esos datos científicos que se presentan en los informes del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces tampoco vamos a hablar de datos científicos sobre el cambio climático. Y entonces dirán ustedes, ¿pero de qué nos va a hablar entonces? No nos va a hablar de mujeres científicas, no nos va a hablar de cambio climático a nivel de datos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de más que nada de liderazgo. Entonces yo quiero plantearles una pregunta. Quiero preguntarles cómo creen que deben ser los líderes que necesitamos en este contexto de la gestión de la costa y del cambio climático.
Yo llevo viendo en los últimos tiempos noticias que, bueno, hacen visibles una forma de liderazgo más relacionada con la agitación social, que también es necesario, también está muy bien que haya una cierta agitación social, pero que creo que tienen planteamientos equivocados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Greta Thunberg, que es una activista muy conocida, lucha por conseguir que se tomen decisiones para la adaptación, para la mitigación del cambio climático, pero su propuesta fundamentalmente consistió en invitar a los niños y niñas a no asistir a clase los viernes como en protesta por esa falta de iniciativa de los adultos frente a los problemas derivados del cambio climático. Bueno, pues yo no puedo estar más en contra de ese planteamiento. Si de alguna manera vamos a salir de este entuerto en el que nos hemos metido, va a ser gracias al conocimiento. Entonces, yo haría lo contrario. Yo invitaría a los niños y niñas a que se formen, que no falten ni a una clase, que estudien, que se preparen, porque ellos en muy poco tiempo, mucho menos tiempo del que se imaginan, van a ser los que van a tomar las decisiones. Y necesitamos tomadores de decisiones informados y científicos muy bien formados que sean capaces de aportar ese conocimiento. Y ya, bueno, ni voy a opinar sobre estos que tiran tomate a los cuadros, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, pues me gustaría plantearles esta pregunta. ¿Cómo queremos que sean los líderes que lleven adelante, ¿no?, las iniciativas necesarias para luchar contra el cambio climático en el entorno costero? Así que vamos a hablar primero de cuál es el problema que tenemos, qué es lo que está pasando en las costas, cómo le afecta el cambio climático a lo que ya está pasando. Luego también presentaré qué herramientas tenemos para enfrentarnos a estos problemas derivados del cambio climático y presentaré también cómo es el enfoque que planteamos desde el Instituto de Hidráulica para abordar pues, esta gestión. Y por último ya vamos a hablar de estilos de liderazgo constructivos, los que nos gustan. Tengo la suerte de que estamos en Santander y no me tengo que detener mucho en esta diapositiva, porque ya todos ustedes son muy conocedores de los sistemas socioecológicos costeros y su complejidad. Vivimos en una ciudad, como pueden ver, son 4 imágenes del entorno de Santander. Tenemos un puntal con unas dunas, con una riqueza, una biodiversidad excepcional. Tenemos un puerto que desarrolla una actividad industrial y económica muy potente para la región. Tenemos una ciudad, un tejido urbano volcado hacia la ciudad que ocupa la primera línea. Y por último tenemos también las playas, que obviamente son de uso y disfrute de todos, pero también atraen un cierto, tienen un valor económico, atraen turismo y demás. Entonces, bueno, este sistema socioecológico es muy rico, muy diverso, hay muchos intereses enfrentados y es en el que tenemos que gestionar estos problemas de cambio climático. Y además, esta complejidad se suma a que es un sistema muy dinámico. Se combina oleajes, mareas, corrientes, con sedimentos finos que se movilizan y que hacen cambiar de forma la costa constantemente, sobre todo en el caso de las playas. Entonces, me voy a detener un poco en explicar cuáles son estos procesos, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo un perfil de playa. Le hemos hecho una rebanada a nuestra playa y la estamos viendo de perfil, ¿bien? Tenemos una duna, una berma, que es donde colocamos nosotros la sombrilla para tomar el sol, y luego tenemos el nivel del mar y las olas, que van viajando sobre ese nivel del mar. Cuando la playa está en condiciones de calma, ese perfil, esa forma, está en equilibrio con el oleaje, las mareas, las corrientes que recibe. Está, digamos, estático, vamos a decir. Pero cuando llega el invierno y tenemos oleajes más energéticos, ese perfil ya no está en equilibrio con ese oleaje. Entonces se deforma. Los sedimentos que tenemos en la parte alta del perfil, en el pie de la duna y en la berma que utilizamos en verano para tomar el sol, bajan, descienden a la parte sumergida de la playa y se acumulan en lo que nosotros llamamos una barra. En realidad, este tipo de erosiones pueden revertirse de forma natural. Forma parte del ciclo natural del comportamiento estacional de la playa. La playa se erosiona en invierno y en condiciones naturales, a lo largo del año, tras los temporales, va recuperándose. Esta recuperación es mucho más lenta que la erosión y puede llevar no solo una estación, sino varios años. Pero es previsible que se recupere y que vuelva a ese estado de equilibrio del que partíamos. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un muro costero? Por ejemplo, para construir un paseo marítimo detrás. Pues entonces lo que sucede es que esas olas se reflejan sobre el muro y la ola incidente más la ola reflejada es el doble de ola. Entonces se producen erosiones muy significativas incluso con los oleajes de verano.
Estamos rompiendo el equilibrio natural de la playa y estamos generando erosiones artificiales. Esto es exactamente lo que sucede en el Sardinero, en la segunda playa del Sardinero, junto al muro del Chiqui. El efecto del muro del Chiqui provoca una erosión local en esa parte de la playa, como pueden ver en esta fotografía. Bueno, ahora vamos a mirar la playa como si estuviéramos volando en un dron. Lo que ven aquí son dos espigones del encauzamiento de una desembocadura, por ejemplo, de un río, y a la derecha tenemos una playa, la estamos viendo desde arriba. Y tenemos un oleaje incidente que llega de forma oblicua a la playa. Bueno, pues este oleaje va a ir barriendo la arena, va a generar un transporte litoral de sedimentos y se va a llevar todos los sedimentos hacia la derecha. Esto podría generar erosiones, pero no las genera porque tenemos un río que aporta sedimentos. Entonces, siempre y cuando el sedimento que llega por el río sea igual al sedimento que se lleva el oleaje, la playa va a estar en equilibrio, dinámico, pero equilibrio, y no va a cambiar de forma. ¿Qué sucede si esa fuente de sedimentos que provienen del río se reduce? Por ejemplo, porque construimos una presa aguas arriba. Pues entonces ya el volumen de sedimentos que entra y el volumen que sale es distinto y tenemos erosión. ¿Y qué sucede si construimos un espigón, como por ejemplo los espigones que tenemos famosos en la Magdalena? Bueno, pues ese espigón lo que va a hacer es acumular sedimentos en la dirección de la que viene el transporte litoral hasta que se acolmata. Y entonces esos sedimentos empiezan a perderse. No son capaces de retornar a la línea de costa en el otro lado del espigón y se produce una erosión. ¿Bien? Bueno, este es un ejemplo para ilustrar lo que acabo de contar del río Nilo, el delta del río Nilo. En el río Nilo, en los años 60, construyeron la presa de Asuán. Es una presa que está situada aquí, si veis aquí el delta, bueno, pues está aquí, bien arriba, bien río arriba. Sin embargo, a pesar de que estaba tan lejos del delta, tuvo un efecto devastador en el delta. Lo que voy a enseñar a continuación es el promontorio de Rosetta, visto también desde arriba, cómo va retrocediendo con el paso del tiempo. Entre 1900 y 1964 tiene un retroceso, pero si se fijan, en esos 64 años retrocede muchísimo menos que en los 30 años siguientes. ¿Por qué? Porque la presa de Asuán está reteniendo sedimentos que no llegan al delta y por lo tanto ese transporte litoral se lleva sedimentos y no hay ningún aporte. Y entonces el promontorio de Rosetta retrocede del orden de kilómetros. Quiero que se fijen en la escala. Esto es 1 kilómetro. Fíjense la cantidad de kilómetros que ha retrocedido. Bien, pues vamos a mirar ahora al segundo promontorio del delta, Damietta. Aquí lo que vamos a ver es, vamos a acercarnos un poquito más a la playa, vamos a acercarnos a esa zona y vemos que hay una playa de arena ancha. Detrás de la playa tenemos una laguna costera. Bien, pues en torno a los últimos 20 años se han construido, como pueden ver aquí, muchos desarrollos de acuicultura y demás, y han tenido que construir unas canalizaciones para desaguar. Esas canalizaciones van encauzadas con espigones como los que les enseñé al principio, ¿no? En el esquema del principio. ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero que se fijen en esa parte de la playa. El sedimento viaja desde la izquierda hacia la derecha. Pueden fijarse, se ve aquí un poquito, ese sedimento en suspensión en el agua haciendo remolinos. Este sedimento está viajando hacia allá. ¿Y qué sucede? Que cuando llega al último espigón, se acumula, pero después del último espigón, gracias a este oleaje incidente, se erosiona. Bien, estos son ejemplos en la realidad de lo que he explicado más conceptualmente al principio. Bueno, pues si se fijan, hasta ahora no hemos dicho nada del cambio climático. Estos son problemas que ya teníamos. La regulación de las cuencas, las intervenciones humanas más o menos afortunadas en la costa. Todo esto eran problemas que ya teníamos en la gestión de la costa. Y ahora, a estos problemas le añadimos los problemas derivados del cambio climático. Me gusta mucho esta cita de James P. Bruce que dice que si el cambio climático es el tiburón, entonces el agua son los dientes. Nos va a morder por ahí, nos va a morder por el agua, por las inundaciones, por las erosiones costeras. Por ahí es por donde nos va a hacer mucho daño el cambio climático. ¿Por qué? Porque hay una previsión de un ascenso del nivel medio del mar que va a hacer que aquellos oleajes que hoy llegan hasta cierto punto vayan a llegar mucho más adentro en el futuro y vayan a generar muchas más inundaciones, erosiones y demás. O sea que a los problemas que ya teníamos le añadimos problemas nuevos a causa de este ascenso del nivel del mar asociado al cambio climático. ¿Cómo funciona esto en las playas? Volvemos a ver la playa de perfil. Tenemos un nivel del mar que está en equilibrio con el perfil de la playa, como decíamos al principio, ¿no? Tenemos un oleaje verano, la arena está, digamos, conforme con el oleaje que recibe y está a gusto ahí, en equilibrio. ¿Qué pasa si subimos el nivel del mar?
Bueno, pues por cada metro de ascenso del nivel medio del mar, vamos a tener entre 50 y 100 metros de retroceso de la playa, porque el perfil de playa de equilibrio intenta acomodarse a ese nuevo nivel del mar y para ello se eleva junto con el nivel, pero tiene que retroceder, porque todo este sedimento que hay aquí se deposita en estas zonas para conseguir tener esta forma de equilibrio. Y la única forma de tener sedimento para tener esta forma de equilibrio es retroceder a la vez que se sube. Entonces, ese ascenso del nivel del mar va a producir un retroceso necesariamente en todas nuestras playas. Bueno, y ahora entendemos un poquito mejor cuál es nuestro contexto. Sistemas socioecológicos complejos, digamos, una morfología de la costa muy cambiante. Y ahora nos preguntamos qué cosas podemos hacer para que este tipo de dinámicas no nos afecten. Bueno, pues lo primero es que hay muy diversas políticas de gestión de la costa. La primera, que es una muy tradicional que se ha estado implementando durante muchos años, es mantener la línea de costa fija. Y para ello construimos obras que rigidizan la costa para evitar que un posible ascenso del nivel del mar nos afecte. Bien, esta es la primera política, mantener la línea. También podemos incluso ir más allá y avanzar la línea. Es decir, no, todos queremos tener espacios para ocupar la costa, vamos a rellenar y vamos a avanzar la línea. Esto se ha hecho muy tradicionalmente en los estuarios del norte de España, en concreto la Bahía de Santander. En la Bahía de Santander se ha avanzado la línea muchísimo. Yo creo que es más de la mitad de lo que había en términos del vaso de la bahía, lo que tenemos ahora. Bueno, tercera política, retroceso controlado. Esta política básicamente consiste en aceptar que va a haber un ascenso del nivel del mar y que nos tenemos que acomodar a él. Entonces lo que hacemos es que las ocupaciones que tenemos en primera línea las retranqueamos para evitar que ese nuevo nivel cause daños. Otras políticas que hay son intervenciones limitadas, muy vinculadas a las medidas basadas en la naturaleza. Estas medidas son, por ejemplo, asociadas a ecosistemas costeros como los manglares, los corales, este tipo de ecosistemas que tienen servicios ecosistémicos de protección muy potentes. ¿Qué sucede? Claro, que están condicionados por digamos, la viabilidad de ese tipo de seres vivos en determinadas condiciones. Entonces, ¿podemos poner corales como los que hay en el Caribe, en Santander? No. Y luego también tienen un nivel de protección que no es absoluto, no es como un muro de hormigón. Y esto también a veces puede generar un poco de rechazo, aunque los beneficios que tienen son múltiples en otros sentidos. Luego tenemos ya medidas de adaptación, que se parecen bastante a las de retroceso controlado. En este ejemplo lo que ven es un retroceso en vertical. En lugar de retroceder, nos elevamos para evitar que ese nivel del mar nos afecte. Y por último, hay una política de la que no podemos olvidarnos, que es no hacer nada. No hacer nada es una opción, siempre es una opción. Bien, entonces estas son, digamos, las políticas, pero ¿qué medidas hay concretas? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay un montón de cosas que podemos hacer. Hay un primer paquete de medidas, no me voy a detener en todas ellas, pero quiero mostrarles el volumen de opciones que tenemos. Hay unas medidas que son de prevención social e institucional. Estas están encaminadas sobre todo a entender. Son estudios de vulnerabilidad, riesgo, monitorización de la costa. Hay también actividades de formación, capacitación, educación. Tenemos también toda la parte más de gestión de ese dominio público marítimo terrestre. Estas siglas que ven aquí se refieren al dominio público marítimo terrestre. Es la zona en la que entendemos en España que es pública porque es la interfaz entre el agua y la tierra. Entonces, ¿cómo gestionamos ese dominio? ¿Cómo regulamos las ocupaciones de ese dominio? Son políticas, son medidas de prevención social e institucional. Y, por supuesto, la gobernanza, la mejora del marco de gobernanza. Luego tenemos otras medidas. Estas son las más vinculadas a lo que hacemos los ingenieros, ¿no? La prevención física y estructural. Y aquí están todas esas estructuras, los espigones, los muros costeros, los diques, demás. Pero también están medidas basadas en la naturaleza, medidas de gestión del sedimento. Por ejemplo, para reponer ese caudal de sedimento que aportaban los ríos y que ya no aportan. Que además es sedimento que está retenido en las presas, que reduce el volumen de agua que pueden almacenar las presas y que no interesa a nadie que estén allí, que todos queremos que estén en la costa, que no estén acumuladas en las presas, ¿no? Entonces, medidas para restaurar
este caudal de sedimentos de los ríos serían también medidas de prevención física y estructural ingenieriles, pero de otro tipo, ¿no? No son estructuras que construyamos en la costa. Y luego, bueno, también tenemos toda la parte de retroceso controlado de no solo construir, sino retirar las estructuras que ya no nos convienen. Luego tenemos medidas de preparación. Estas están vinculadas a los sistemas de alerta temprana. Tenemos pues, todo lo relacionado con ellos en términos de planes de emergencia y evacuación, los simulacros necesarios para que las personas, una vez que suenan las sirenas, sepan cómo actuar, porque un sistema de alerta, si la ciudadanía no está educada para responder, pues no sirve de mucho. Y luego ya tenemos las de recuperación y revisión. Siempre va a ser preferible prevenir, pero tenemos que tener previsto que puede venir un temporal y tenemos que tener medidas de recuperación y revisión. Estas se relacionan con la reconstrucción mejorada. O sea, deberíamos ser capaces de aprovechar esas erosiones para reconstruir mejor. No reconstruir lo que teníamos mal hecho, sino reconstruir mejor. ¿Qué sucede? Bueno, pues que todo este abanico de medidas tiene distinto nivel de aceptación entre el público y también algunas de ellas implican efectos secundarios muy adversos. Entonces, ¿cómo ordenamos todo esto? ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo decidimos qué hacemos dónde? Bueno, pues para eso estamos en el instituto haciendo muchos trabajos a lo largo y ancho del mundo para desarrollar perfiles de riesgo y recomendaciones de adaptación. Me remonto hace más o menos 10 años ya. Y les quería hablar de un proyecto que tuvimos en el Delta del Nilo para Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que hicimos un análisis preliminar de distintas medidas de adaptación en el Delta, asociado a las erosiones de las que os he hablado antes. Y luego también hicimos un trabajo para el Sultanato de Omán. Aquí el problema que tenían era de ciclones y también de tsunamis, porque está la falla Makram, está justamente aquí, muy, muy cerca de la costa de Omán, que es toda esta zona de aquí. Entonces, si esa falla genera un maremoto, va a generar muchos problemas en esta zona porque no hay mucho tiempo de respuesta. Entonces estuvimos ahí diseñando pues, una batería de medidas para enfrentarse a estos problemas derivados de los ciclones y de los tsunamis. También hemos trabajado mucho con los riesgos derivados de los ciclones tropicales en el Caribe. En Belice, en Bahamas, hemos hecho proyectos de perfil de riesgos y también recomendaciones de adaptación para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también, por supuesto, en España. Desde 2019 aproximadamente, la Dirección General para las Reformas Estructurales ha financiado una colección de estrategias para la protección de la costa en algunas provincias españolas, como Cádiz, Málaga, Almería, las Islas Baleares, y también ha financiado la redacción del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa en el contexto de todo el país. En esto hemos estado trabajando en los últimos 3 o 4 años y el proyecto más reciente que tenemos en este sentido es el proyecto de protección de la costa en Malta, en el que estamos trabajando no para el Ministerio de Medio Ambiente, como es el caso de España, sino que estamos trabajando para el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Turismo, con enfoques, como se pueden imaginar, bastante diferentes. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ahora vamos a hablar del enfoque. Vamos a hablar de cómo abordamos los técnicos el enfoque de este tipo de trabajos cuando estamos haciendo recomendaciones de adaptación en el contexto de un Ministerio de Medio Ambiente, en el contexto de un Ministerio de Turismo, con diferentes intereses. Bueno, pues lo primero que hay que entender es que hay distintos tipos de problemas. Tenemos problemas críticos. Estos son los problemas, digamos, que tienen lugar cuando hay una emergencia. Aquí lo que necesitamos es un mando que sepa lo que haya que hacer, que dé órdenes para ejecutarla rápido y salir del embrollo en el que estamos, ¿no? Se parece mucho a lo que pasó con la pandemia. Teníamos todos los días en la televisión, ¿no?, a gente que nos decía, bueno, lo que hay que hacer es esto, no hay que salir de casa, tal, y todos teníamos que asumir, es una emergencia, y bueno, atenernos al mando. Luego hay problemas complicados, ¿no? Estos problemas son muy parecidos a, por ejemplo, una de las medidas de gestión de la costa de las que estábamos hablando, pero aislada. O sea, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué hacemos para estabilizar esta playa? Entonces es un problema complicado, hay que barajar varias opciones, pero básicamente lo que necesitamos es una gestión de un proyecto.
tenemos que tomar decisiones, pero la solución a la que queremos llegar está definida. Sabemos lo que queremos, sabemos que queremos una playa con 40 metros de ancho. Entonces, todo lo que hacemos va encaminado a conseguir ese objetivo. Y lo que necesitamos es organizar al equipo de trabajo para hacer los cálculos, diseñar los planos, etcétera, etcétera. Entonces, requiere una gestión, pues es un problema complicado, pero digamos que la solución está muy clara, desde bien el principio. Y luego están los problemas complejos. Bueno, estos problemas complejos son los que realmente requieren liderazgo. Y el problema de la gestión de la costa en el contexto del cambio climático se enmarca exactamente aquí. Es un problema complejo. Aquí lo que necesitamos son líderes que hagan las preguntas correctas. Son líderes que realmente interactúen con el público para entender cuáles son las necesidades, porque la solución no está definida y tenemos que definirla entre todos. Siempre son problemas que se asocian a un gran nivel de incertidumbre, como los derivados del cambio climático. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando, como técnicos, tenemos que dialogar con un gestor? Pues al final tenemos que entendernos. Nos llaman del Banco Interamericano, nos llaman de un cierto ministerio, nos llaman de distintos organismos para que hagamos estudios de análisis de riesgos y recomendaciones de medidas de adaptación. Y tenemos que entender cuáles son sus objetivos para poder hacer bien nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos este trabajo? Y el gestor tiene que plantearse muy bien qué es lo que necesita, cuáles son sus valores, sus principios, a dónde va esa solución que tenemos que conseguir, que no está definida. Al final, el gestor es, digamos, el responsable de aportar la ética en el sentido del razonamiento para hacer lo correcto, y el técnico es el que digamos, atesora el conocimiento. Y nos tenemos que entender, porque tiene que ir todo de la mano para que las cosas funcionen. Tenemos unos objetivos basados en ciertos valores que los gestores tienen que tener muy claros, y tenemos una serie de evidencias basadas en datos. Y en la intersección entre esas dos cosas va a estar la solución. Entonces, ¿cómo hacemos desde IH, por ejemplo, para abordar este tipo de cuestiones? Bueno, pues nos planteamos que es muy necesaria la multidisciplinaridad. Los ingenieros no vamos a sacar a la sociedad del entuerto si no vamos acompañados de muchas otras disciplinas. Necesitamos biólogos, sociólogos, necesitamos economistas, necesitamos muchísimas disciplinas para contribuir a resolver estos problemas. También necesitamos aglutinar distintas visiones. Comentábamos que en la costa se enfrentan distintos intereses, hay muchos intereses enfrentados y necesitamos entender todos esos intereses, todos y cada uno de ellos. Entonces tenemos que hacer una aproximación multisectorial y también multicultural, porque esos valores que hay detrás de la ética que aplican los tomadores de decisiones están muy condicionados por la nacionalidad, la religión y otras cosas. Entonces, en todo este contexto en que nosotros ya estamos moviéndonos, ya estamos haciendo esto, había una cosa que, en mi opinión, todavía falta por incorporar un poco más: el enfoque con perspectiva de género. Entonces, este es el motivo por el cual hace un año yo mandé una solicitud para entrar en este programa de liderazgo y, por gran suerte, fui admitida. Este es el motivo por el cual llevo un año formándome en cuestiones de liderazgo con perspectiva de género, junto con este grupo de mujeres que están muy vinculadas al cambio climático y que todas ellas tienen un perfil científico-técnico. Bien, Homeward Bound consiste en un programa, como decíamos, de capacitación en liderazgo y estrategia para mujeres científico-técnicas que tienen relación con el cambio climático, que aporta no solo esa capacitación en liderazgo y estrategia, sino que también da otras pistas sobre visibilidad, cosas que son muy importantes para realmente alcanzar los objetivos que buscamos. Entonces, la idea de adquirir estas herramientas de liderazgo es intentar que este espacio que tenemos de intersección se maximice. Y para eso necesitamos muchas veces ver las cosas con otras perspectivas y ponernos en el lugar del que tenemos enfrente. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Entonces, ahora ya tenemos todo el contexto y ahora vamos a hablar de cómo son los líderes que necesitamos. Yo os voy a presentar mi propuesta, pero a mí me interesaría mucho debatir a continuación. Esta es una imagen de palabras que recopilamos en una de las reuniones que tuvimos en el contexto de Homeward Bound. Cada una de nosotras escribimos 3 palabras
que estaban relacionadas con los líderes que queremos ser y tener, y salió esto. Inclusividad, líderes inspiradores, con visión estratégica, colaborativos, todas estas palabras. Entonces, yo me he permitido resumirlas en 5 cosas. 5 cosas que creo que son las fundamentales. Bueno, la primera, planteamiento estratégico. Cuando pensamos en una estrategia, lo que tenemos que hacer es pensar qué acciones necesitamos implementar para alcanzar esa visión, esa intención de lo que tenemos, ese objetivo. Pero es que muchas veces se nos olvida que todo esto está muy intrincado con los valores que tenemos. Y los valores que tenemos están muy intrincados con el medio ambiente, la cultura, bueno, un montón de condicionantes. Entonces, no podemos dejar de entender que toda esa estrategia que vayamos a diseñar se alimenta de esos valores fundamentales. Y tenemos que tener muy claros cuáles son esos valores. Y además, no solamente tenemos que mirar hacia nuestras raíces, nuestros valores, tenemos que mirar un poco más arriba del objetivo concreto que perseguimos. Para que la actuación sea verdaderamente estratégica, tenemos que aspirar, tenemos que tener un propósito mucho más elevado. Entonces, todo este planteamiento estratégico es fundamental que nuestros líderes lo tengan, que entiendan bien las raíces y que también aspiren a algo más que el mañana. Tenemos que pensar ya no en el pasado mañana, sino un poco más adelante. Bueno, regulación de ansiedad en el proceso. Esto es muy importante. Los ejemplos que ponía al principio de Greta Thunberg, estos que tiran tomate a los cuadros, no ayudan a controlar todo el estrés que nos generan los problemas derivados del cambio climático, esta inquietud, esta incertidumbre. ¿Cómo nos hacen sentir, ¿no?, los problemas del cambio climático? Bueno, pues claramente el cambio climático lo percibimos como una amenaza. Nos cuestionamos si esto va a hacer que cambie nuestro estado en el que vivimos, el estado del bienestar en el que vivimos, si vamos a poder seguir usando ese chiringuito en la playa, si vamos a poder seguir haciendo las cosas como las hacíamos, si vamos a poder seguir viviendo igual de bien. Estamos frente a un futuro incierto. Y además tenemos la sensación de que otros toman las decisiones importantes por nosotros y nos sentimos muy ajenos a las decisiones que toman en muchas ocasiones. Y además percibimos que hay una clara injusticia, porque al final el cambio climático va a afectar en mayor medida a los que ya son más vulnerables. Entonces, esto reúne todas las características del modelo SCARF de Rock para definir lo que es una amenaza. Tenemos el estatus amenazado, tenemos muy poca certeza en lo que va a pasar, no tenemos autonomía porque hay otros que toman decisiones por nosotros, no sentimos un vínculo y además percibimos que hay una clara injusticia. Esto despierta todas nuestras alertas, esto nos hace estar en modo de lucha o huida y esto es lo que queremos evitar. Queremos evitar estar en ese lugar en el que lo único que queremos es rechazar o enfrentarnos. Queremos ser racionales, queremos actuar con cabeza. Y para poder hacer eso tenemos que estar cómodos con el estrés que genera este cambio climático. Y necesitamos líderes que se alejen de esa agitación, de ese extremismo y que sepan navegar por el estrés que conlleva toda esta situación. Entonces, cuando hablamos de estrés, hay un cierto nivel de estrés que es positivo. Hay un umbral de aprendizaje relativo al estrés, porque siempre cuando nos salimos de nuestra zona de confort nos motiva a aprender. Un cierto nivel de estrés que puede ser hasta positivo. Ya cuando nos pasamos de estrés es cuando ya entramos en ese modo que no queremos entrar porque queremos ser racionales y estar bien centrados en nuestros objetivos. Es ese umbral de tolerancia. Entonces, ¿cómo funciona un problema de los que llamábamos técnicos, ¿no? Un problema técnico. Bueno, pues un problema técnico es un problema, nos genera mucho estrés, pero rápidamente aplicamos la solución que conocemos y ese estrés rápidamente se reduce porque se soluciona el problema. Pero el problema al que nos enfrentamos no es así. Para resolver el problema del cambio climático en la gestión de la costa, tenemos que necesariamente optar por una respuesta adaptativa. Y eso va a hacer que estemos navegando entre ese umbral de aprendizaje y ese umbral de tolerancia del estrés. Y necesitamos líderes que sean capaces de gestionar este viaje, ¿no?, a través de estos dos umbrales, sin dormirnos en los laureles, pero tampoco sin estar en modo lucha o huida. Bueno, tercer característica, un estilo de liderazgo constructivo. Aquí, bueno, tengo la suerte de que ha venido Olga Pérez, que es experta precisamente en estos temas, en estilos de liderazgo constructivos. Y les presento aquí un gráfico
que tomo prestado de Human Synergistics, en el que se muestran cuáles son los estilos constructivos y los estilos, vamos a decir, pasivos o agresivos. Ya les digo que los buenos son los azules. Entonces, este gráfico es circular por un motivo, porque tiene dos ejes, arriba, abajo y luego derecha, izquierda. Los estilos que están por aquí arriba son los que tienen que ver con nuestras necesidades, la satisfacción de nuestras necesidades. Los estilos que están por abajo tienen que ver con la satisfacción de, digamos, nuestra necesidad de sentir seguridad. Hacia la derecha tenemos estilos relacionados con el vínculo hacia las personas, son estilos orientados hacia las personas. Y aquí tenemos estilos más relacionados con la consecución de objetivos, ¿no? Pensando más en objetivos y no tanto en personas. Entonces, si nos movemos por los estilos constructivos, tenemos el líder que se centra en el logro, un líder que tiene muy claro cuál es el objetivo y hace todo lo posible por llegar a ese objetivo. El líder que es autoinnovador, un líder que se reinventa, que no es rígido, que se adapta. Tenemos el líder que es alentador, humanístico alentador, que, digamos, empodera a las personas para que se sientan capaces. Y tenemos el afiliativo, que crea vínculos, que es empático. Estos son los comportamientos que tenemos que fomentar para tener los líderes que queremos. Por este lado, tenemos los agresivos, que empiezan con el perfeccionista, competitivo, el de poder. Estos son los líderes del puñetazo en la mesa, los líderes que imponen. Y por el otro lado, tenemos los líderes con la aprobación convencional, dependiente, que evita, son los líderes que se esconden debajo de la alfombra. Tampoco necesitamos estos líderes. Tenemos que estar siempre aquí, con esos líderes inspiradores, que están centrados en el objetivo, pero no se olvidan de las personas y demás. Bueno, pues cuarta condición, una escucha generativa. Les voy a explicar 4 niveles de escucha, de menos profundo a más profundo. El primer nivel y más superficial es el que se llama de descarga según la teoría de Jude Charmer. Bueno, esta es la escucha en la que nosotros decimos, correcto, así es. ¿Por qué? Porque lo que nos cuentan confirma lo que ya sabíamos y eso nos encanta. Nos encanta que nos den la razón. Vamos con una idea preconcebida, no lo podemos evitar y nos encanta que nos confirmen. Pero no necesitamos líderes que hagan una escucha a nivel de descarga, porque no necesitamos que alienten nuestros prejuicios. El segundo nivel de escucha sería el factual. Este es el nivel de escucha en el que realmente aceptas nuevos datos. Te das cuenta de que te están dando información que tú no conocías. Abres tu mente, pero se queda ahí. Recibes datos, está muy bien, es necesario, pero se queda ahí. El tercer nivel es el empático. En este nivel no solamente tenemos la mente abierta, sino que también abrimos nuestro corazón en el sentido de que empatizamos. Somos capaces de ponernos en el lugar de la persona que tenemos enfrente. Vemos la situación a través de sus ojos. No solo recibimos datos, sino que entendemos cómo esa situación le hace sentir. Y ya el último nivel, y es el que necesitamos en nuestros líderes, es el nivel de escucha generativa. Aquí no solo somos empáticos y entendemos nuevos datos que recibimos, sino que lo hacemos con una voluntad de cambio. Son líderes que escuchan, se ponen en el lugar de los demás y tienen voluntad de cambiar a raíz de lo que escuchan. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de todos los procesos participativos que hay en gestión de la costa, cuando necesitamos que realmente esos procesos participativos tengan sentido. No queremos que sean procesos participativos para poner un check en una casilla de un burócrata. Queremos que esos procesos participativos generen un cambio, que escuchen, que empaticen y que tengan voluntad de cambio aquellos que toman decisiones. Y ya, para terminar, si la solución a la que tenemos que llegar, que como decíamos no está definida, la tenemos que definir, lo que necesitamos es que sea colectiva, que incluya todos los perfiles, hombres, mujeres, etc. Entonces, para esto, bueno, voy a hablaros un poco de, dentro del contexto de Homeward Bound, la red que hemos creado de colaboración entre todas las mujeres que estamos participando en la iniciativa. Como les decía al principio, el año pasado yo me uní a la 7ª cohorte. Es un grupo de 100 mujeres que participamos en el programa este año. Pero llevan 6 años anteriores, cada año entrando 100 mujeres a ese programa. Y todas ellas forman parte de una red de colaboración. Hay intención de que siga funcionando y que los años siguientes entren más mujeres, 100 cada vez.
de forma que al final tengamos una red de mujeres vinculadas al cambio climático, vinculadas al mundo científico-técnico y que compartimos todos estos principios de los que les he hablado sobre cómo son los líderes que queremos ser y tener para colaborar entre nosotras y generar un cambio real. Entonces, tenemos representación, como ven en este mapa, en muchos países del mundo, y ya la colaboración que ya se ha producido ya ha dado lugar a publicaciones científicas tan interesantes como estas que he seleccionado. La promesa del carbono azul, la promesa de cómo el océano va a ser, digamos, sumidero de CO2. Los plásticos en la pandemia del COVID, el problema de la basura, de los plásticos y cómo se ha agravado debido a la pandemia del COVID por todos esos productos sanitarios que hemos utilizado. Entonces, es muy importante entender que la solución tiene que ser colectiva, que tenemos que buscar redes de colaboración, redes de entendimiento. Y con esto ya hemos recorrido las 5 características y ya no tengo nada más que decir. Y ahora solamente quiero escucharles a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En el contexto de voy a tratar de tu conferencia, tu charla, y respecto a las diversas actuaciones en la costa, la línea de costa, etcétera, yo quisiera que nos explicases, si es factible, qué efecto ha tenido el perder vaciante la bahía de Santander a lo largo de tantos años por todas las construcciones que se han hecho al fondo de la bahía. Y si esa pérdida de vaciante ha supuesto un depósito de arenitas finas, ese depósito de arenitas finas, concretamente en la playa de la Magdalena, ¿se ha producido por esto o por alguna otra causa? Muchas gracias por la pregunta. Un tema complicado para explicarlo en palabras sencillas. Ahí les invito a ver una charla que hay colgada en YouTube de Raúl Medina que lo explica muy bien y se extiende lo suficiente, porque yo ahora en 5 minutos lo voy a intentar explicar, pero vamos a ver si lo consigo. Bien, la bahía de Santander se la tienen que imaginar como unos pulmones que respiran. La boca es la canal, el espacio que queda entre el morro del Puntal y las playas que hay enfrente. Esa es la boca por donde entra el aire, ¿no? El agua en este caso. Entonces, ese vaso de la bahía, esos pulmones, eran muy grandes antes. Entonces, entraba muchísimo agua por esa boca que llenaba en cada ciclo de marea. Sube el nivel de marea, entra agua en la bahía. Baja la marea, sale agua de la bahía. Como el volumen era muy grande, cuando salía el agua de la bahía, limpiaba la boca. Todos los sedimentos del morro del Puntal, digamos que se ensanchaba la boca. Esos sedimentos se movilizaban hacia el bajo exterior, el bajo que había en las quebrantas, y luego volvían, por acción del oleaje, volvían a la playa de Somo, el Puntal. ¿Qué ha pasado cuando hemos cerrado esas zonas de la bahía, hemos rellenado esas zonas de la bahía? Los pulmones son más pequeños ahora. Entonces el soplido es mucho más débil y ya no tiene esa capacidad de movilizar los sedimentos que movilizaba antes. Eso significa que la boca se cierra. Eso significa que el morro del Puntal se acerca a Santander. ¿Qué pasa? Que la arena que hay en el sistema es la que hay. Y para acercar el morro a Santander, el Puntal se estrecha. Entonces tiene un efecto muy, muy potente en toda la zona del Puntal, Somo, Loredo. Tiene un efecto muy grande en esas playas. En las playas del otro lado de la bahía no tienen tanto efecto, porque el chorro de agua ya se arrimaba a toda la zona rocosa que hay ahí. Y lo que pasa es que ese chorro de agua ya limpiaba esas playas. Es decir, en condiciones naturales, ahí no había playas. Cuando vemos que hay playas es porque son artificiales, porque se aporta arena. Pero de forma natural, en esa zona no debería haber tanta arena como nos gustaría. Entonces, efectos sobre todo para el Puntal, no tantos efectos para esas playas. La situación de esas playas viene más de la mano de otras actuaciones humanas que del hecho de llenar o vaciar la bahía, como resumen. No sé si
si lo he explicado suficientemente claro, porque es complicado. Pues Hola. lo primero, bueno, darte la enhorabuena por la exposición, que me ha parecido muy interesante. Tiene que ver con cosas locales lo que voy a preguntar. Estos días en el diario Montañés está apareciendo unas informaciones sobre la aparición de una playa nueva en la zona de la rampa del Mundial de Vela. Yo trabajo en el diario Montañés, bueno, no tengo inconveniente en decirlo, soy el autor de esas informaciones y me gustaría preguntarte cómo se está moviendo ahora mismo la arena en ese entorno que podríamos delimitar entre la Magdalena y la rampa del Mundial de Vela. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. Al final, en los esquemas que hemos dado al principio de cómo funciona la morfodinámica costera, básicamente lo está explicando. O sea, hay una serie de corrientes de oleajes que están arrastrando el sedimento. Entonces lo están llevando desde la zona, vamos a decir, de bikinis hacia el interior de la bahía. Eso es lo que está pasando. Cuando se ha construido el primer espigón de la Magdalena, lo que se hace es que, bueno, pues se genera ahí una zona de abrigo que permite que haya un poco más de arena frente al balneario. Pero claro, al no tener el segundo espigón previsto para retener esa arena que viaja en esa dirección, pues la arena sigue viajando y al final acaba, pues donde ha acabado, en la rampa. Entonces es totalmente esperable. Lo que yo ya no sé, porque tampoco estoy muy, vamos, no he estudiado en profundidad este caso, lo que yo ya no sé es si tradicionalmente el puerto drenaba o no, dragaba esa zona. Sí sé que, pero por la prensa básicamente, que recientemente se ha tenido que dragar frente a la zona del Museo Marítimo, porque esa arena estaba colmatando algunas tomas importantes de agua que tenían allí. Y entonces lo que yo me pregunto es si es una práctica habitual dragar desde el puerto esa zona. La cuestión es eso, tenemos sedimentos que están viajando, no hay ninguna barrera a esos sedimentos y van a viajar hasta donde encuentran una barrera, que es esa rampa que ya hace un codo. Por seguir o rematar este asunto, si es previsible, más allá de esa barrera de la rampa, que pueda pasar a partir de ahí. Yo hoy he estado preguntando a la gente, mañana sale en el periódico, no me importa adelantarlo, y bueno, pues el comentario un poco del que pasea es, bueno, nos va a llegar la playa hasta el ferry. No me atrevo a hacer esa predicción. No sé hasta qué punto se puede predecir Claro. eso y cómo se explica, por ejemplo, un hecho que sí que parece que constata la gente que habitualmente está por allí, y es que el hecho de la fenómeno, esa playa que se formaba siempre, que aparecía y desaparecía, está más consolidada que antiguamente por ese efecto del que acabas de hablar, pero parece que últimamente como que también la fenómeno pierde y va todo más al final. ¿Qué motiva ese cambio de los últimos meses? Claro, al final es eso, los sedimentos siguen viajando y siguen viajando, entonces se colmata y llega, se colmata y entonces sigue arañando donde puede y puede el fenómeno, entonces siguen avanzando. Realmente es que no conozco el caso en profundidad, no estoy en profundidad. Habría que analizar cómo es la batimetría local, habría que analizar las olas, las corrientes y demás para realmente hacer un diagnóstico. Entonces no me atrevo así a bote pronto a hacer un diagnóstico de cómo van a acabar los sedimentos si no se actúa. La verdad es que requeriría un estudio riguroso. Entonces, sin ese estudio por delante, tampoco me atrevo a hacer más valoraciones. Yo quería un par de cosas. Primero, todavía estoy, no sé qué tiene que ver la perspectiva de género con el medio ambiente, yo creo que no tiene nada que ver. En segundo lugar, respecto de la playa de la Magdalena, hay una foto de Google Earth de 2002 y anteriores, donde no hay espigones, ni hay nada, y la playa está magnífica. Y no hay ningún arrastre hacia el fenómeno, ni nada de eso. ¿Qué pasó a partir del año 2002? Pues que a partir del año 2002 se cambió la política de dragado del puerto. Entonces, eso es un hecho fundamental. ¿Qué pasó a partir del año 2002-2003? Que también se han abierto muchas marismas y se ha recuperado mucho volumen de agua. Entonces, son dos circunstancias que han influido mucho en el tema del arrastre. Porque ha entrado también más volumen de agua al abrirse el Cerro de San Juan, las Campanucas y todo eso, ha entrado muchísimo más volumen de agua. Entonces, esas dos circunstancias, quería que me dieras tu opinión sobre eso y sobre el espigón que hay actualmente. Si le miramos desde la fotografía aérea, hay una parte que trabaja y que retiene la arena.
pero es que son 250 metros. La parte que trabaja yo creo que no llega ni a 50 metros. El resto han echado piedras ahí hasta una profundidad enorme donde no trabaja, no retiene la arena allí, al contrario, yo creo que acelera la velocidad del agua. Entonces contribuye a arrastrar todavía más hacia el fenómeno. Bueno, quisiera saber tu opinión sobre eso. Muchas Bueno, gracias. yo es que ahí con la palabra opinión tengo un problema, porque claro, los ingenieros, los investigadores, los científicos no solemos opinar, solemos basarnos en datos. Y como les decía yo, este es un caso de estudio que no he realizado en profundidad. Entonces, no puedo opinar, no es mi trabajo opinar y no tengo datos para darle información realmente sólida. Entonces, ha planteado al principio de su intervención una cuestión de qué tiene que ver el género en la gestión de la costa. Ahí sí me voy a permitir opinar. Yo creo que es muy importante la inclusividad en la toma de decisiones. Es muy importante que se tomen decisiones con todas las perspectivas, el género y muchas otras perspectivas. Entonces, realmente faltaba la de género. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Hasta hace muy pocos años las mujeres no estaban involucradas en las tomas de decisión y hoy en día todavía no están al nivel que deberían estar. Y esto es un hecho. Entonces me permito opinar sobre este hecho. Y sí, es importante la inclusividad y, como decía, no solo la de género, sino toda la inclusividad. Todos tenemos que estar representados en la medida de la proporción que corresponde. Y en el caso de las mujeres no lo estamos. Entonces, por eso es importante, como en la gestión de la costa y en muchos otros ámbitos. Por otro lado, sobre las soluciones técnicas que se han propuesto, sobre el diseño concreto del dique, la cota de coronación de este dique y demás, bueno, sí puedo decirle que hay muchas opciones. Yo misma he diseñado diques de cota variable para precisamente no tener que diseñar grandes obras masivas y adaptar la forma del dique al perfil de la playa y evitar también el impacto visual. Entonces sí, hay muchas soluciones técnicas, pero bueno, pues tampoco soy yo la persona que ha decidido implementar esa solución concreta. Y sí, hay muchas opciones, ya se las he presentado y la cuestión es qué solución se escoge entre todos o, vamos, quien tenga que escogerla. No la escojo yo, eso desde luego. Muchas gracias. ¿No le ha satisfacido mi respuesta? No le voy a convencer, tampoco me voy a esforzar más. Todas las personas tenemos una visión particular, todas las personas. Y la visión que tenemos está condicionada por muchos temas. Por la cultura, por el nivel socioeconómico, por género. Y lo único que reclamamos es que se incluyan todas estas circunstancias en la representación de la toma de decisiones. Es así de sencillo. Yo creo que es muy fácil de entender. Rocío, ¿quieres participar? Igual nos sentamos para el coloquio. No. ¿Sí? No, yo no quería participar, quería hacerte una pregunta. Si tenías algún dato, porque sí que, o sea, aparte de que no estamos incluidas en todas las decisiones, sí que hay varios estudios que el cambio climático afecta de manera distinta a los hombres que a las mujeres. De hecho, en África hay un montón de problemas porque las mujeres tienen que hacer un trabajo que debido al cambio climático ahora es muchísimo peor. Y lo mismo pasa en las costas. ¿Tienes algún dato científico sobre eso? ¿O algún estudio vosotras que estáis en...? No, claro, yo estoy más centrada en la parte de ingeniería, claro. Sí que hay muchos estudios de todos los impactos económicos y socioeconómicos, vamos, que genera el cambio climático. Esta mañana precisamente hemos estado con Lorena Remuzgo, en el otro evento que hemos estado con los niños. Lorena Remuzgo es economista de la Universidad de Cantabria y trabaja precisamente en el análisis de las desigualdades que genera el cambio climático, bueno, pues en general, pero también de género, entiendo. Entonces sí, hay mucha información científica, datos medidos, que sí, lo que confirman es que el cambio climático en general tiene mayores impactos sobre aquellos que ya eran más vulnerables. Mujeres u otras características que los hacen vulnerables. Pobreza, bueno, otras características. Entonces sí hay una clara correlación entre más impactos a aquellos que ya eran más vulnerables. Exactamente. Exactamente. Otra pregunta. Antes planteabas entre las soluciones, en el abanico de soluciones, estaba la de no hacer nada, que también era una posible solución. En el caso concreto de Santander y el problema que se planteó hacer algo
se paró a mitad de solución y desde entonces, no sé si es por acción o yo entiendo que sobre todo por omisión, no se ha hecho nada. Es una buena solución, en el caso de Santander, el que desde hace 5 años exactamente se cumplirá en septiembre de 2018 cuando se paró la obra del primer espigón y en general todo lo que está pasando, las playas, rampas caídas, edificios que parecen de Bosnia después de la guerra, no se haga nada. Bueno, cuando se plantea esta política de no hacer nada, en realidad se está pensando más bien en sistemas naturales que tienen la capacidad de responder por su resiliencia natural a la amenaza del cambio climático. Se plantea siempre en esos casos, ¿no? No entiendo que se plantee la opción de no hacer nada en entornos tan antropizados, entornos tan, bueno, pues con otras características. La opción de no hacer nada, como digo, es una opción muy razonable cuando estamos hablando de una naturaleza que es capaz por sí misma de responder a los efectos del cambio climático. Ahí sí es razonable aplicar la acción de no hacer nada. Bueno, con esto, bueno, pues no sé, en Santander es que ahí se mezclan muchas cosas, porque hay temas más vinculados a lo que es la dinámica litoral y más temas vinculados a lo que es la gestión del dominio público. Ahí hay una cantidad ingente de temas que se entremezclan. Entonces, yo desde mi perspectiva técnica no tengo mucho más que aportar. Como ingeniera experta en dinámica litoral tampoco tengo mucho más que aportar. Realmente que todo este tema del cambio climático es un poco cuento. Que hay muchísima gente que vive de eso. Eso lo dijo un catedrático aquí hace 2 meses. Bien, no hay ningún problema. Hace 2 años les he explicado en mi presentación que hace 2 años vino otro catedrático Vale, pues entonces tú comprenderás que habló de los efectos del cambio climático. Que estemos hechos un poco de lío, ¿no? Habló sobre el tema del calentamiento global, el enfriamiento global, que el hemisferio sur se está enfriando. Desconozco a qué catedrático se refiere en concreto. Bueno, pues hace 2 meses a un Pero señor yo les invito, si quieren tener muy claro todos los datos científicos relativos a la realidad del cambio climático, que vean la intervención de hace un par de años de Íñigo Losada, que dejó muy claro cuál es el contenido de todos esos informes del panel intergubernamental de cambio climático, donde no es que haya un catedrático, es que hay muchos catedráticos a nivel internacional que se reúnen para dar una respuesta de consenso sobre los datos y las evidencias. Tú sabes que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Hay quien dice ya que tiene más. 50 o 100 años no es nada. No es nada. En la Tierra ha habido glaciaciones, ha habido periodos de calor, periodos de frío. O sea, lo que estamos observando ahora es de 50 años para acá. Eso no es nada. Entonces, pues yo creo que hay que esperar mucho tiempo para lo que nosotros no vamos a vivir ni vamos a estar para observar todos estos efectos. Nada más. A ver, es cierto que ha habido otros cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. Sí, absolutamente cierto. Ha habido glaciaciones, todos lo sabemos. Pero la velocidad de esos cambios no tenía nada que ver con la velocidad del cambio que se está produciendo ahora. Ese es el problema. Que se está produciendo un cambio extraordinariamente rápido y nos va a pillar. Esa es la gran diferencia. Buenas noches. Yo soy de la Asociación Magdalena Playa y nosotros nos centramos en la defensa, mantenimiento, protección y proyección de las estructuras naturales y anejos de la zona de Bikini, Magdalena Playa. Entonces, en ese contexto, que es la zona más degradada de Santander, de todas las que conocemos, ahora mismo no cabe duda que hay un problema que tenemos, que es la erosión de la costa. Es un problema natural. Resulta que el cambio climático nos está influenciando, por ejemplo, en que crezca 33 milímetros el nivel del agua, y eso no lo podemos evitar. Y ante esto hay unas respuestas humanas. Por una parte está la intervención técnica y frente a ella ha surgido las discrepancias sociopolíticas, que se saltan por la torera las informaciones técnicas, y eso nos está llevando a grandes problemas. Ahora mismo estamos con el problema del espigón. Muy concreto, espigón sí, espigón no. Acabamos de entrar en un ciclo político
Y el tema del espigón va a ser un objeto importante de polémica. Y yo estoy seguro que le va a costar el puesto a más de algún político que se fue de la lengua y por intereses personales o de partido, y les importa un pepino la opinión de los ciudadanos y los resultados reales, cuando resulta que después de lo que se ha hecho técnicamente ha resultado. Y a pesar de eso se han puesto una venda en los ojos y tiran para adelante como si no ocurriera nada. No sé cuál era la pregunta, pero podemos comentar. Bueno, sí, como les decía, hay infinidad de intereses encontrados, tenemos distintas disciplinas involucradas. Estamos hablando ahora mismo también de urbanismo, ¿no? De ocupación de dominio público, de muchas cosas. Ahí los tomadores de decisiones entiendo que deberían acercarse lo más posible al perfil de liderazgo que yo acabo de presentar, ¿no? Deberían acercarse lo más posible a esas 5 características que queremos para nuestros líderes. Entonces, bueno, pues en ese contexto creo que ya he dicho muchas cosas, ¿no? Porque al final pues necesitamos líderes que hagan una escucha generativa, necesitamos líderes con estilos constructivos de liderazgo. Esos son los líderes que necesitamos para tomar las decisiones que necesitamos. Pero más allá de eso, pues tampoco voy a entrar a valorar a los líderes que tenemos. Por supuesto, eso es lo que tiene la democracia. Que es también uno de los valores fundamentales que están, ¿no?, en el sustrato de toda la visión estratégica que tenemos que tener. Sí, bueno, quería hacerte una pregunta, pero bueno, antes que nada, decirte que yo he trabajado en la cooperación al desarrollo, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de la participación, de la equidad, de la participación de género y de todo lo demás. O sea que lo entiendo perfectamente y os apoyo en ese sentido. Y otra mucha gente seguramente también. Pero quería preguntarte en concreto una cosa. Ha salido la foto esta del final del Sardinero. Yo me acuerdo que hubo una época en que la playa llegaba hasta el final, ¿no? Y claro, ahí ya existía el muro, no sé si se amplió o no sé qué al final, pero tengo la idea, no sé, en alguna parte he leído que hubo unos contrafuertes o algo por allí que se retiraron y que se produjo la salida de la arena. Quería preguntarte cuál sería la solución para evitar eso. Sí, bueno, con soluciones. Técnicamente se pueden plantear distintas opciones. Se puede recircular la arena, o sea, se puede hacer digamos, lo que llamamos un backpass de sedimentos, entonces ir aportando sedimentos de la propia playa allá donde sobra para rellenar donde falta. Se pueden plantear estructuras para, digamos, abrigar más esa zona y generar ahí una zona de abrigo que permita acumular más arena. Se puede intervenir sobre el muro para evitar que refleje tanto el oleaje, para evitar que esa ola incidente y reflejada se junten y movilicen tanta arena y la erosionen localmente. Se pueden hacer muchas cosas. Sí me consta que hay por ahí circulando un proyecto para hacer unos disipadores de energía a lo largo del muro. Posiblemente, o sea, quiero decir, a nivel técnico es una de las soluciones posibles. Ya le digo que hay muchas, he mencionado así 3 que se me han ocurrido ahora, pero hay muchas. Habría que hacer, claro, un estudio de alternativas, hacer un análisis riguroso de las dinámicas para realmente diseñar la alternativa correcta y con una colección de posibles soluciones escoger la más adecuada según los criterios, según los valores, según la ética de la sociedad en la que estamos. Entonces, soluciones, a nivel técnico hay muchas opciones diversas que se pueden aplicar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. He disfrutado mucho, espero que ustedes también hayan disfrutado de la charla, me ha parecido muy enriquecedor y nada, ya otro día vuelvo. Otro día la traemos, que se prepare el caso de estudio en detalle y nos lo venga aquí a contar con todas las posibles soluciones. Pero entiendo, Jara, que vosotros hacéis las soluciones y luego alguien más, que esperemos que tenga las estrategias que tú nos has dicho, haga las decisiones, ¿no? Sí, claro. A ver, también
hay un tema que no hemos hablado, pero claro, es que los casos de estudio, para estudiarlos hace falta financiación. Sí, eso Entonces, esto es algo que esta mañana también lo hemos comentado, que es una labor ingente de los investigadores e investigadoras, es captar fondos para financiación, porque obviamente estos estudios pues, necesitan fondos y no tenemos capacidad para hacer estudios por afición, porque vivimos de ello, y a mí me encantaría no tener que limitarme a la financiación disponible. Pero sí, sería un caso de estudio muy interesante y me gustaría hacerlo, pero claro, tendría que tener recursos para ello. Muy bien. Tenía yo solo una última pregunta, acabando con esta última parte. En estos trabajos que habéis hecho en los últimos 7 años, ¿tenéis alguna evidencia si este tipo de liderazgo ha hecho alguna mejora o habéis conseguido algo? Bueno, vamos a ver, hay que ser optimistas siempre. Sé que 7 años es poco, ¿eh? Sí, yo creo que sí se respira en la ciudadanía, sobre todo una demanda ya activa, ¿no? O sea, ya sí empieza a haber una demanda de este tipo de liderazgo en la gente, en la sociedad. Entonces, yo sí creo que empieza por ahí, ¿no? Empieza por que la sociedad demande este tipo de líderes, que los líderes se tengan que acomodar a esta demanda y a fuerza tengan que adquirir estas características de las que hablábamos, claro. Pues nada, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a contar todas estas cosas. Esperamos que vuelvas cuando quieras y a ustedes muchas gracias por venir. Y ya sabéis que en una semana tenemos la última charla del ciclo de Ateneas, que es la de de Lara, es que el nombre es parecido. La de Lara, que será Medicina e Inteligencia Artificial, así que estará muy interesante también. Os esperamos en una semana y un gusto, cuando queráis. Muchas gracias.